Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Este mes de junio estamos celebrando la diversidad sexual, pero también es el día 28, internacional del orgullo LGBTQ. Y es muy importante que desde este programa analicemos cuál ha sido el papel de los medios de comunicación. Para ello platicaremos con Antonio Medina. Él es un periodista pionero en el abordaje periodístico de estos temas en periódicos como La Jornada y en otros medios de comunicación, embajador incluso del CONAPRED contra la discriminación. Antes de la entrevista, le invito a ver algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina Gómez. Como parte de las estrategias de ataque al presidente Andrés Manuel López Obrador en redes sociales, circularon fotos, memes y mensajes ofensivos a su hijo Jesús Ernesto. En respuesta, el jefe del Ejecutivo expresó lo siguiente. Saña, lo atacan. Eso es una cobardía. El problema es conmigo, no con él. Hasta en las verdaderas mafias se respeta la familia. No es así. Pero yo lo entiendo, es su grado de desesperación, porque no pueden. ¿Y por qué no pueden? Porque ellos no le tienen amor al pueblo. El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, manifestó en su cuenta de Twitter que el debate político intenso es propio de la democracia. Los discursos de odio, clasismo y racismo son propios de huestes fascistas. Sobre el tema, surgió en redes sociales el hashtag #con los niños no. La defensa de Genaro García Luna, quien fuera titular de Seguridad Pública, afirma que son falsas las acusaciones que se le han hecho de silenciar a periodistas cuando era servidor público y que lo demostrará. García Luna se encuentra detenido en Estados Unidos acusado de apoyar al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos de millones de dólares. Los bares, cantinas, discotecas o antros deberán pagar 40% de su facturación total por daños y regalías si tocan música sin autorización para ello. Suena fuerte, ¿no? El periodista José Soto, de El Economista, informó que se trata de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, luego de que una sociedad autoral acusara a una discoteca de usar música sin llegar a un acuerdo de pago por regalías. Soto afirma que el criterio de la Corte es confuso y deja preguntas al aire como las siguientes. ¿Se pagará como indemnización el 40% de la facturación total del establecimiento? ¿La facturación de cuántos días? ¿Por los minutos en que se reprodujo la canción que se usó sin autorización? Lo que sí queda claro es que ya no hay pretextos. Los espacios comerciales en los que se reproduzca o se interprete música deberán pagar por los derechos de uso correspondientes. Gracias a Paulina Gómez y gracias a usted por continuar en Media 20.1. Antonio Medina, bienvenido a este programa. Querido Gabriel, muchas gracias a ti, felicidades por este extraordinario espacio de comunicación. Un orgullo y además un honor estar aquí conversando contigo de este importante tema al que me convocas. Oye, pues vaya que tienes mucho que decir al respecto. Tú has hecho en diferentes momentos de tu vida análisis sobre esta representación de la comunidad LGBTQ y más. Digo, yo sé que ha tenido variantes y variables. ¿Qué tanto hemos avanzado en los medios de comunicación? Y por ahora quiero referirme específicamente a la radio y la televisión, luego veo en las redes sociales, en cuanto a la diversidad, la inclusión. Mira, no hemos avanzado como quisiéramos, particularmente no hemos avanzado como quisiéramos los y las activistas. Quisiéramos que todo fuera políticamente correcto, que hubiera pues una forma de llamarnos, de representarnos como nosotros quisiéramos. La verdad es de que ha sido muy difícil este proceso durante más de 40 años,
43 años que lleva el movimiento de la diversidad sexual saliendo a las calles y siendo representado en la radio, en la televisión, en los medios escritos, en la publicidad, pues muchas veces no como quisiéramos. Antes era muy complicado y era muy terrible la forma en cómo se nos representaba. Y cuando te digo que sí hemos avanzado es porque a pesar de que no somos representados como quisiéramos, pero ha habido mejores representaciones sociales de ser gay, de ser lesbiana, de ser una persona travesti, una persona transgénero o transexual. De hecho, los medios actuales ya le piensan dos veces a usar términos discriminatorios, ofensivos hacia nosotros, porque el activismo, la lucha de la sociedad civil en favor de los derechos humanos ha avanzado mucho en nuestro país y hemos logrado leyes en contra de la discriminación. Y los medios de comunicación, de hecho, han sido muy criticados por nosotros, por el feminismo, por la diversidad sexual, por quienes luchan por los derechos humanos desde los diferentes espacios, precisamente por abordar los temas susceptibles de discriminación social con ese dejo de discriminación, valga la redundancia, con esas palabras ofensivas que sí son culturales, que son del conocimiento de la sociedad, pero que en la praxis de la vida cotidiana de las personas nos puede ir la vida. Entonces, decir esos términos joto, maricón y 70 términos más, que son muchos, algunos son incitadores al odio. Entonces, hemos avanzado, sí hemos ido con los medios de comunicación, los y las activistas, hemos ido a Televisa, TV Azteca, hemos ido desde luego a medios solidarios como Canal 11, hemos ido a medios radiofónicos como Radio Educación, el IMER, el TV UNAM, Radio UNAM, y hemos sido bien recibidos. Y cada vez mucho mejor, quiero decirlo. Pero por desgracia, los medios comerciales que se rigen por otros intereses, pues no necesariamente pues nos representan como quisiéramos. Vuelvo a decirlo, hemos avanzado. Ya las historias, por ejemplo, en las telenovelas o en las series o en los programas de divertimento que se llaman programas unitarios, de repente ya las personas homosexuales ya no son nada más las que hacen reír, ya no son solamente aquel personaje afeminado o travestido, ya hay otras formas de representación más, diríamos, más verídicas, más como somos, ¿no? En nuestra gran diversidad, aunque siguen existiendo esos personajes, decía mi maestra de la UAM, una de mis muchas maestras decía de esos personajes abyectos que ofenden a la moral social, pero que resemantizan un conocimiento que lo devuelven a la sociedad de manera muy negativa. Entonces creo yo que hemos avanzado. Mabel Piccini era quien decía esto. Y bueno, pues cada día más el activismo es muy observante de todo esto y protestamos. Todo el tiempo estamos metiendo quejas al CONAPRED, a la Comisión de Derechos Humanos. Hacemos uso de algo que tú has sido un gran impulsor de nuestro país, que son los y las ombuds media, las personas que nos defienden en los medios de comunicación, y mira que les hemos dado lata. Y en el caso de los medios públicos hemos tenido muy buena recepción, quiero decirlo, en Radio Educación y en el IMER y en otros espacios también en los estados. Y los medios comerciales grandes, ¿no? La radio, las cadenas radiofónicas y televisivas, ahora ya se cuidan mucho, son prudentes, y puedo decir que hemos logrado avanzar en esas representaciones de una manera más digna, no como quisiéramos, vuelvo a decirlo y lo subrayo, pero sí creo que la televisión o la radio de los 70, 60 o 80 no se compara con las representaciones que hoy tenemos
en estos espacios de comunicación, que son espacios de saberes sociales, a final de cuentas. Oye, Antonio, y en el caso, por ejemplo, de las redes sociodigitales, ¿has notado algún cambio importante, notable, en un sentido positivo? ¿O lo que estamos viendo es una reproducción también de este mal manejo informativo que se tenía hace algunas décadas? Sí, fíjate que las redes sociales, o como bien tú planteas, sociodigitales, mira, son un arma de dos filos, porque por un lado vemos que hay un activismo social muy aguerrido en las redes sociales, que están vigilantes todo el tiempo, estamos vigilantes de que desde esos espacios no se repliquen esquemas discriminatorios ofensivos en los lenguajes o en las representaciones gráficas. Pero bueno, las redes tienen otra particularidad, que hay como una libertad extrema, por decirlo de alguna manera, y en ocasiones pues eso no se logra, ¿no? Yo diría, en muchas ocasiones no se logra. Conocemos de casos en donde las redes sociales, al estigmatizar a una persona, a un grupo, pues muchas veces también se incita desde ese espacio al odio o al linchamiento social o al linchamiento moral, ¿no? Pero bueno, creo que ahí hay unos pesos cuantitativos y en cuanto a la gente o las grandes cantidades de gente que entran, en que en una de esas se autorregulan los espacios. Quiero pensar en que hay redes sociales que, por ejemplo, no permiten términos o palabras que son ofensivas y que en automático te quitan, ¿no? Te sacan. Y eso creo que es parte de lo que está bien, creo yo. No obstante, vuelvo a decir, sí es complicado regular esa parte. Pero yo le apuesto a que nos estamos educando en esto de las redes sociales, y las nuevas generaciones de jóvenes, de chavos, de niños y niñas que ya acceden a ellas, pues que las usen responsablemente, porque sí, incitar al odio desde las redes sociales es muy peligroso. Cualquier tema que sea susceptible de discriminación social es muy peligroso, porque en efecto puede causar daño a las personas, si no físico, quizás sí moral. Claro, que es un tema que me gustaría que abordaras en la segunda parte de la entrevista, Antonio, sobre lo que debemos hacer las audiencias. Así que, por favor, no se vaya, sigan Media 20.1 y celebremos, sí, hay que celebrar mucho de este día y de este mes que está dedicado al orgullo. Es muy importante ser una sociedad que respete la diversidad y, por supuesto, la inclusión. Hablamos finalmente de derechos humanos. Así que lo esperamos. Ya estamos de regreso en Media 20.1. Estamos hablando sobre este Día Internacional del Orgullo, que también es un mes que se está dedicando a esta diversidad y que decíamos que debería ser pues algo permanente, algo que esté constantemente en nuestras agendas, con el fin de que todos contribuyamos a una sociedad más diversa, más incluyente. Estamos platicando con Antonio Medina. Antonio Medina, antes del corte nos platicabas el tema de las redes sociodigitales. ¿Crees efectivamente que la autorregulación está funcionando para evitar, por ejemplo, yo veo en tu cuenta de Twitter que estás combatiendo el odio que también se genera en estas redes sociodigitales hacia las personas LGBTQ? Mira, vuelvo a plantear, el tema de las redes sociales es muy complicado porque es un espacio de libertad, son espacios de liberación social. Los discursos se entremezclan, las formas de creer, de concebir, de pensar el mundo están ahí. La apuesta ha sido que haya una regulación en la que no se limite la libertad de expresar ideas, pensamientos, y bueno, volver a decirlo, deliberar
y educarnos a esa cultura de la conversación sin llegar a la ofensa, a la violencia verbal, física o a la incitación al odio. Ha sido un tema de debate muy, muy acalorado este asunto de la libertad de expresión versus la libertad a la no discriminación. Bueno, autores, muchos han reflexionado sobre ello. Yo, desde finales de los 90, reflexioné sobre estos temas en mi tesis de licenciatura, primero allá en la UAM, y luego en la maestría también reflexioné sobre este punto donde se entremezclan y se juntan estos dos derechos. Por un lado, expresar nuestras ideas, pero por el otro, respetar el derecho humano de las personas a no ser violentadas. Y en esa opinión puede ir una violencia simbólica, una violencia verbal, una violencia que puede incitar al odio. Entonces, como sociedad tenemos que educarnos. Yo creo que hay espacios extraordinarios de deliberación en los medios digitales. Por desgracia, hay medios o espacios donde no sucede eso, pero es parte de la educación cultural que tenemos que hacer las nuevas generaciones, con nuestros estudiantes, con nuestros hijos, con nuestros familiares, de poder lograr esta armonía dentro de las disidencias, dentro de las formas de concebir el mundo. Con los medios que compramos, que consumimos, bueno, pues nosotros mismos como consumidores de medios podemos ser censores de alguna manera de comprar o no comprar un periódico si me discrimina, como hacíamos muchos a finales de los 90, gente de la diversidad sexual, que decíamos, no vamos a comprar la prensa, no vamos a leerla porque nos ofende, nos discrimina, porque nos representa de manera ofensiva y eso nos hiere. Aquí yo te tengo un ejemplo de cómo la prensa de los años 80, 70 y mediados de los 90 todavía, este periódico, el Alarma, pues era un periódico terrible, una revista más bien semanal terrible, donde representaba de manera pues muy estigmatizante a las personas homosexuales. Este medio, bueno, ya no existe, pero pues muchos medios eran muy similares, estamos hablando de la prensa escrita. Entonces, bueno, tú como consumidor decías, yo no consumo eso. El tema de las redes sociales es de que están en todas partes. Las redes sociales nos abarcan nuestras vidas y nos llega información de todas partes. Entonces, tenemos sí la posibilidad de vetar o de cancelar a alguna persona que ande por ahí, pero yo creo que hay que apostarle mucho a la educación del respeto, a la empatía, la capacidad de dialogar aún en nuestras diferencias, porque es parte de lo que tenemos que construir como sociedad, porque está bien que existan las leyes contra la discriminación, que tengamos ombudsperson, ombudsman, ombudswoman de los medios y que nos ayuden a decirles a los medios que tienen que respetar nuestros derechos, los derechos de las audiencias a ser respetadas en sus diversidades y en sus diferencias, ser mencionadas de manera digna, representadas de manera pues respetuosa, nunca acudir a la censura o a la autocensura para no meternos en discusiones, al contrario, pero siempre con el principio fundamental del respeto a disentir y de poder escucharnos con la madurez que como sociedad debemos tener. Una sociedad que se escucha a través de sus medios de comunicación, que se identifica en sus espacios de comunicación virtuales o los analógicos o los que sean, yo creo que es una sociedad que llega a un grado de madurez. Yo quisiera que así fuera siempre. A mi hijo lo educo a que lea los medios, a que escuche los medios, a que entienda lo que se dicen, cosas buenas o cosas malas, pero bueno, pues es parte de una educación cultural y qué bueno que en este espacio estamos deliberando en ello porque es parte de lo que hay que seguir construyendo. Efectivamente, tienes toda la razón. Hay que fortalecer esta alfabetización mediática e informacional y uno de estos ejes tiene que ver justo con el respeto a la diversidad. Ahora, me ponías de ejemplo
los medios impresos. Esta revista Alarma que dejó, o aparentemente dejó de publicarse hace un tiempo. En los medios impresos, ¿has visto también una evolución positiva como la que has visto en la radio, en la televisión y en algún sentido también en las redes sociales? ¿O ahí todavía tenemos también desafíos al respecto? Yo creo que de hecho te quiero decir, amigo, la prensa escrita fue una de las que primero le entró, igual la televisión un poco, pero más la prensa escrita, de medios nacionales, que le entraron a ir entendiendo que tenían que dejar esos discursos de odio discriminatorios y estigmatizantes. Las feministas particularmente, el movimiento de la diversidad sexual, los movimientos indigenistas, hemos luchado porque los medios, la prensa escrita nos dignifique a través del lenguaje, a través de las representaciones, que se hable de nosotros pero de una manera respetuosa. Y es un tema pues que yo, pues tú eres maestro de la UAM y tú sabes que ahí la UAM nos pone a investigar y a hacer trabajo. Yo desde la licenciatura investigué este tema. A finales de los 90 hice mi tesis sobre la representación social de los homosexuales en los medios de comunicación. Posteriormente en la maestría perfeccioné mi propuesta analítica y teórica, y después con tantos textos que yo tenía, hice un libro que se llama La representación social de los homosexuales en los medios de comunicación. Y sintetiza en gran medida los planteamientos que hice yo a nivel teórico, pero lo aterrizo en la realidad, en el día a día. Sí te puedo decir que hemos avanzado. Yo no veo un medio nacional, la Jornada, el Universal, el Índigo, ningún medio Milenio, que usen la palabra maricón, que usen la palabra joto, que usen la palabra puñal apuñalado, ¿no? Como lo hacían los periódicos de manera común, atrasito de los 90 todavía, de finales de los 90, todavía podías ver unas palabras de ese tipo, pero en la actualidad ya no es posible. Pero eso es en los medios nacionales, porque además saben que las demandas y que las ONGs y los activistas les vamos a ir a clausurar ahí el negocio. Entonces, pero yo creo que también los editores, los mismos propietarios de los medios entendieron que sí tienen una función social y que sí son entes que educan a la sociedad. Claro. Nosotros fuimos con los dueños de la prensa en 2003, 2004 a reclamarles por qué decían, cuando atraparon al famoso Mataviejitas, ¿te acuerdas? A los 2 días atraparon al muchacho que asesinaba homosexuales y le pusieron mata gays o matajotos en el titular. Nosotros fuimos a reclamar. Gracias a ese reclamo y un proceso que iniciamos con don Gilberto Rincón Gallardo de CONAPRED, la prensa dejó de utilizar todos esos términos estigmatizantes del 2005, 2006 a la fecha. Pueden tener a veces imágenes que no nos gusten demasiado, pero ya no usan esos términos que sí usaron durante 60, 70 años. Es un ejemplo de cómo la sociedad civil logramos ir avanzando a partir de exigir nuestros derechos. Y lo que no ha sucedido, esto que te estoy diciendo de los medios nacionales, donde es casi imposible ya ver estas palabras y estas representaciones, suele suceder, pero muy de vez en cuando, y bueno, no se le acaba el medio y bueno, nos piden disculpas públicas y todo eso. Pero los medios de los estados, o los medios como muy locales de poblaciones chiquitas, no ha pasado esto. Parece que estás todavía en los 60s, en los 70s, en los 80s, donde se siguen usando palabras terribles, donde las representaciones, por ejemplo, de personas asesinadas, decía Monsiváis una frase que yo he citado mucho, que esa homofobia es como el brazo armado de la moral conservadora y machista y que ejerce una especie, una suerte, decía Monsiváis, de doble muerte de esa persona, porque la muerte física ya se ejecutó, pero el medio de comunicación
al tener una representación así tan terrible, es una suerte de muerte social que el medio ejerce contra esa persona. Entonces, ese es el fundamento de mis tesis y de este libro, de cómo esa representación social nos estigmatizó y generó un imaginario social discriminatorio hacia la diversidad sexual. Hoy, 2022, vemos que los medios, no hay medio de comunicación que no hable de la diversidad sexual. A veces, vuelvo a decírtelo, no como quisiéramos los activistas, porque por ahí se cuelan imaginarios construidos precisamente en estos imaginarios comunicacionales de las películas, de las telenovelas o de las palabras de los periódicos, pero hemos ido evolucionando. Yo creo que vamos bien, falta seguir apretando el paso y que las nuevas generaciones vayan también luchando por los derechos que hemos conquistado, la diversidad sexual. En este mes de la diversidad sexual, que se cumplen 43 años en México y 54 años en el mundo del inicio del movimiento de la diversidad sexual. Pues Antonio Medina, como tú sabes, el tiempo de la televisión es muy corto, ya se nos terminó, pero ahí está el mensaje. Antonio Medina, muchísimas gracias por acompañarnos en Media 20.1. Muchas gracias a ti, amigo Gabriel, y felicidades por el espacio una vez más. Gracias nuevamente, Antonio, seguir Antonio, y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.